Alex estaba sentado en su apartamento vacío, sintiendo el frío penetrar en cada célula de su cuerpo. Ni siquiera sabía qué era peor, si el frío en sí o darse cuenta de que toda su vida se había convertido en ese vacío blanco e incoloro. La mitad de la vivienda estaba llena de cajas, iba a marcharse. ¿A dónde? El significado no importaba. No sabía qué hacer a continuación, porque ni siquiera sabía lo que quería. La misma pregunta le daba vueltas en la cabeza, ¿qué ha pasado? Pero no había respuesta. Se quedó allí sentado. Intentó coger el teléfono, pero las manos le temblaban como a alguien que lo ha perdido todo. O como alguien que ya no puede fingir que todo va bien. El teléfono le temblaba en las manos. Amigos. 4 llamadas perdidas. ¿Pero qué decirles? Decirles la verdad. Estaba dispuesto a admitir que había perdido su trabajo, sus relaciones, su confianza, que vivía día tras día en esta niebla y esperaba que alguien le diera un amarre en el que apoyarse hasta que amainara la tormenta. Pero no podía. No podía decirlo en voz alta. Porque todos ellos siempre habían vivido tan bien, siempre habían tenido tanto éxito. Alex pensaba que todo tenía que ser perfecto para ellos, y su propio fracaso era algo ajeno, innecesario para este círculo. Volvió a mirar la pantalla de su teléfono y lo dejó a un lado. Una vez más decidió no molestar a nadie con sus preocupaciones. Se levantó, recorrió la habitación como si tratara de encontrar respuestas entre las paredes vacías. No las había. No se sentía a gusto en este lugar, a pesar de haber vivido aquí durante años. Era ese momento en que los objetos que te rodean dejan de ser tuyos. Las paredes, las lámparas, el sofá, nada de eso importaba tanto como las cosas que una vez habían llenado su vida. Se acercó a la ventana. Fuera estaba gris, frío y lúgubre. Le llegó el ruido de la calle, pero no lo percibió. Él no formaba parte de este mundo, y este mundo no formaba parte de él. ¿Qué sentido tenía ir a trabajar si ya no tenía? ¿Qué sentido tenía salir con los amigos si sus palabras solo le recordaban que ya no era la misma persona que había sido tiempo atrás? Exhaló y volvió al centro de la habitación, donde había viejas fotografías tiradas por el suelo. No podía tirarlas. Ese momento en el que cada instantánea le recordaba que era feliz. O al menos una vez pensó que lo era. Miró una de ellas, una vieja foto con su exnovia, Katia. La foto los mostraba riendo, abrazados con la puesta de sol como telón de fondo. Fue hace 3 años y parecía que estaban en la cima del mundo. Pero el mundo se había desmoronado. ¿Qué hacer ahora? Alex levantó la foto y la miró a la cara. Aquellos ojos, una mirada tan sincera y viva, como si viera el futuro. Un futuro en el que no había lugar para la decepción y el dolor. Cuando habían roto, ella había dicho que sus sentimientos simplemente habían quedado al margen. Él no estaba preparado para oír esas palabras, pero ¿qué podía hacer? Nunca había aprendido a dejarse llevar, y ahora que ella no estaba, se dio cuenta de que no se había ido por un momento concreto. No se había ido porque su relación había terminado hacía mucho tiempo. Y eso era algo difícil de comprender. «La perdiste de verdad», murmuró en voz alta, volviendo a guardar la foto en la caja. El silencio se hizo intenso. Demasiado. Alex sabía que ella no iba a volver. Y esa no era la parte más dolorosa. Lo más doloroso era admitir que hacía tiempo que no creía en su capacidad para cambiar las cosas. La relación se había ido, el trabajo se había ido, ¿y ahora qué? Volvió a mirar la caja de pertenencias que aún esperaba su atención. Necesitaba hacer las maletas para irse con sus padres o al menos mudarse a otro apartamento. ¿Pero a dónde? ¿Quién querría lo que quedaba? El teléfono volvió a sonar. En la pantalla estaba el nombre Artem. Su viejo amigo. Cogió el teléfono conteniendo un suspiro. Hola, ¿qué tal? Sonó una voz familiar, como si nada hubiera cambiado. Alex se acercó el teléfono a la oreja, pero guardó silencio. No sabía qué decir. Tío, ¿qué estás haciendo? Continuó Artem. ¿Va todo bien? Te mandé un mensaje hace un par de días y no contestaste. ¿Dónde estás? Alex seguía en silencio. ¿Qué decirle? ¿Cómo decirle que en realidad no era así? No lo sé, dijo finalmente Alex. No sé qué está pasando.
¿Lo dices en serio? Artem se sorprendió. ¿Estás enfermo o qué? ¿Cuál es el problema? No lo entiendo, no dijiste que tenías una mierda en tu vida. No es una mierda. No pasa nada. Es solo que dejó de hablar, sin saber cómo continuar. No tengo ganas de hablar con nadie. Artem murmuró algo en respuesta, pero Alex apagó el teléfono. Volvía a estar solo en aquel espacio vacío. Mañana empezaría de nuevo el día. No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que luchar de alguna manera con ese vacío que arrastraba y que se había instalado en su vida. Intentó levantarse del sofá, pero cada célula de su cuerpo se resistía. Sentía lo difícil que era moverse, como si el mundo entero le oprimiera. No parecía haber nada que pudiera devolverle a este mundo. Alex se frotó las manos en el pelo y cerró los ojos. Su sonrisa volvió a su mente. Katia. Su encuentro. Aquellos momentos en los que había sentido que su apoyo era todo lo que necesitaba. Pero ahora todo había cambiado. Todo había desaparecido. Todo en su vida se había vuelto distante y ajeno. Y ahora que no estaba seguro de tener nada que valiera la pena conservar, y ni siquiera sabía por qué esforzarse, este momento vacío era su única realidad. El silencio volvió a llenar el espacio. ¿Cuánto tiempo se podía luchar contra él? Alex se sentó en el sofá, absorto en sus pensamientos. Hacía tiempo que el tiempo había dejado de importar, y toda la realidad se había convertido en polvo. Como si todo lo que antes tenía sentido hubiera desaparecido hacía tiempo. Intentó recomponerse, pero en su mente solo había un pensamiento, el vacío. No hacía tanto tiempo había estado con ella. Con su ex Katia. Habían reído, hecho planes, mirado al futuro como todas esas estúpidas parejas románticas. ¿Y ahora? Tragó saliva. Intentó levantarse del sofá, pero algo se lo impidió de nuevo. Tenía los ojos nublados, como si un aire increíblemente pesado volviera a envolverle. De repente sonó el teléfono de la mesa. Alex no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. No esperaba una llamada, no esperaba nada. Cogió el teléfono, pero cuando vio el nombre en la pantalla, el corazón le dio un vuelco. Katia. Su nombre apareció en la pantalla como un trueno. Se quedó helado. ¿Se trataba de ella? ¿Era ella? Después de todo este tiempo. Alex había intentado no pensar en ella durante tanto tiempo, pero ahora ella lo encuentra a él. Raro, ¿verdad? Alex aferró el teléfono entre las manos, pero sentía los dedos como si estuvieran clavados en él. No sabía qué hacer. ¿Cómo reaccionar? Cogió el teléfono. Su voz le produjo de inmediato una sensación extraña. Era como ese momento en que oyes la voz de alguien después de muchos años y parece que nada ha cambiado, pero en realidad, todo cambió hace mucho tiempo. Hola, su voz era tranquila, pero un poco tensa. ¿Te acuerdas de mí? La pregunta se quedó en blanco. Claro que se acordaba de ella. ¿Cómo olvidar a alguien que estuvo a tu lado cuando vivías una vida completamente distinta? Apretó los dientes e intentó serenarse. Katia, hola. Sí, claro. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué me llamas? Hace mucho que no hablamos. No contestó de inmediato. Al principio se hizo el silencio. Parecía que estaba buscando las palabras adecuadas. Él lo notó como si ella no quisiera darse prisa, como si intentara ocultar algo importante. Necesito hablar contigo. Su voz era un poco más suave, pero había algo extraño, incierto en ella. Tengo algo que cambiará tu percepción de todo. ¿Cambiar mi percepción? ¿Qué tontería es esa? Alex retrocedió. Su mente daba vueltas a pensamientos incoherentes. Cambiar la percepción. ¿Qué significaba eso? Volvió a mirar la pantalla del teléfono, tratando de encontrar algún indicio de lo que estaba pasando. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Su voz era firme, pero en su interior había ansiedad. Algo le oprimía el pecho. No puedo explicarlo tan fácilmente, dijo ella. Pero si puedes, entenderás por qué he estado ocultando todo esto. Necesito que me escuches. Había tanta reticencia en las palabras de Kateri que Alex sintió una punzada en el pecho.
Estaba volviendo a crear un misterio, jugando con él como en los viejos tiempos. Pero ahora era diferente. Ya no podía creer sus palabras. Todo lo que habían tenido pertenecía al pasado. Y ahora se encontraba en el mismo momento en que el significado desaparecía, solo para quedarse con la pregunta ¿por qué había reaparecido ella en su vida? «Estás ocultando algo, Katia», dijo al fin, sin ocultar su disgusto. «¿Por qué no me dices qué es? ¿Otra vez me estás ocultando algo?» Volvió a hacerse el silencio. Solo se oía su respiración al otro lado del cable. Alex sintió que la tensión crecía. ¿Qué no había dicho? ¿Qué no podía decir? «No puedo decírtelo todo de una vez», su respuesta fue silenciosa, apenas audible. «Pero te estoy preguntando, Alex. Es importante. Tienes que entender lo que ha pasado». Alex intentó ordenar sus pensamientos. Todo era tan extraño y complicado. Como si ella estuviera usando sus viejos trucos para confundirlo de nuevo, para hacerlo volver a su juego. Pero él ya no necesitaba eso. Ya había perdido bastante. «No lo entiendo», dijo sintiendo que le temblaba la voz. «¿Qué quieres de mí?» Katia permaneció en silencio. Esperaba que dijera algo importante, que por fin se abriera. Pero lo único que oyó fue un susurro que parecía salir directamente de su alma. «No puedo expresarlo con palabras», respondió ella, con cierta pesadez. «Solo tengo que estar ahí para ti. Lo entenderás cuando nos conozcamos». «¿Encontrarnos?» Alex sintió que todo se agitaba en su interior. Ella quiere verle. Está dispuesta a reunirse, a revelar aparentemente todas las cartas. ¿Pero por qué es todo tan vago? ¿Por qué no puede decir simplemente lo que quiere? ¿Hablas en serio? ¿No puedes simplemente decirme qué está pasando? ¿Por qué lo complicas tanto? Volvió a haber silencio al otro lado del cable, pero esta vez duró más. Estaba claro que ella ocultaba algo y le mantenía en vilo. Con cada palabra que ella decía, Alex sentía que su sensación de control sobre la situación se deshacía por completo. Lo que ella le decía no podía ser cierto. ¿O tal vez había algo más que él no podía entender? «No puedo explicártelo todo», su voz era casi desesperada. «Pero cuando me veas lo entenderás. ¿Me crees?» No supo qué decir. ¿Creerla? ¿Cómo podía creerla cuando todas sus acciones, todos sus silencios, eran tan duros para él? «No me esperabas, Katia», dijo al fin. «No esperabas que volviera». «No». Su silencio fue una respuesta. Una respuesta que no necesitaba palabras. Alex sintió que la presión de su pecho aumentaba. Ella había vuelto, no para traerlos de vuelta, sino para abrir una puerta por la que él ya no quería mirar. Pero ahora que ella volvía a estar cerca, tenía que preguntarse, ¿qué sabía ella que él no supiera? «De acuerdo», dijo finalmente sintiendo que toda la tensión desaparecía de él. «Nos veremos. Pero solo para que puedas contármelo todo. Aquí y ahora». «Gracias», contestó Katia en voz baja. «Sabía que lo entenderías». Sus palabras dejaron un espacio vacío en su cabeza. Alex sabía que aquel encuentro sería decisivo. Y a pesar de todas sus dudas y su dolor, un pensamiento aparecía en su alma: lo único que deseaba era conocer por fin la verdad. La verdad que ella guardaba, la verdad que podría cambiarlo todo. Apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Con cada nueva palabra, cada nuevo momento, la conversación se volvía más y más misteriosa. Alex no sabía qué iba a revelarle, pero su intuición le decía una cosa: todo lo que Katia ocultaba era demasiado importante como para quedar sin respuesta. Alex no podía deshacerse de los pensamientos sobre la llamada de Katia. Repitió la conversación en su cabeza, tratando de construir una lógica, pero todo no salía como él quería. Todo parecía extraño y antinatural. Ella había dicho que tenía algo importante, algo que cambiaría su percepción de todo. ¿Pero qué podía ser? ¿Por qué no podía decirlo abiertamente? ¿Qué oscuridad ocultaba tras esos enigmas verbales? Cada vez que intentaba pensar en ello, su cabeza se llenaba de preguntas, pero ninguna respuesta clara. Había intentado olvidarla durante tanto tiempo, se había convencido tantas veces de que todo había quedado atrás. Pero ahora que ella había vuelto, hasta su voz en el teléfono le parecía algo más que la llamada de una vieja conocida.
Todo estaba envuelto en un velo de misterio que no lo soltaba. Se acercaba la hora de la reunión. Alex sintió que el corazón le latía más deprisa al llegar a una cafetería que le resultaba familiar. El lugar donde Katia y él se habían conocido durante los primeros meses de su relación. Recordaba aquellas tardes en las que se sentaban en aquella mesa, riendo, hablando del futuro, como todo parecía tan sencillo y real. Pero eso había sido hacía mucho tiempo. Hacía mucho tiempo. Katia había sugerido reunirse aquí, y ahora, de pie frente a la puerta de cristal de la cafetería, Alex sintió de repente que le latía la ansiedad. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué no algo neutral, ordinario? ¿Por qué volver al punto donde empezó todo? ¿Realmente podría seguir conteniendo algo? Entró y miró a su alrededor. Había algunas personas en la cafetería, pero el ambiente era tranquilo. Greta, la camarera, lo miró pero enseguida volvió a su trabajo. Todo parecía normal, pero había algo extraño en el ambiente. Era como si la realidad se hubiera desplazado ligeramente hacia un lado, y hubiera un misterio acechando en cada esquina. Y entonces entró ella. Katia. Se movía con una soltura inusual, pero algo en su mirada hizo que Alex sintiera que no era la misma de antes. Sus ojos estaban casi sin vida y su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era todo tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Hola, dijo sentándose a la mesa. Su voz sonaba suave, pero Alex sintió que sus palabras no eran solo un saludo. Era algo más. Hola, respondió él, intentando no mirarla a los ojos, no sentir lo que intentaba olvidar. Se sentó frente a ella, pero no sabía por dónde empezar. Tenía tantas preguntas en la cabeza, pero no podía hacer ninguna. «Has venido», dijo Katia, como si fuera una sorpresa para sí misma. «Pensé que cambiarías de opinión». «No creo que pueda cambiar de opinión», replicó él con los labios ligeramente curvados. «Necesito entender de qué hablabas ayer. ¿Por qué decidiste volver a ponerte en contacto conmigo? No me explicaste exactamente qué querías de mí». Ella se quedó callada, como buscando palabras, y a él se le apretó el corazón al ver cómo su silencio le crispaba los nervios. Esperaba algo más coherente, pero en lugar de eso fue un borrón. Esperó una respuesta, pero lo único que oyó fue su respiración, cada vez más agitada. Cuando habló, su voz era inusualmente baja, casi un susurro. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes? Como todo parecía real, de algún modo significativo. Nos reíamos, hacíamos planes, pero luego todo se desmoronaba. Tú eras diferente, yo era diferente. Ambos fuimos en direcciones diferentes, pero no pude olvidarte. Alex sintió que sus palabras se estrellaban contra él. No hablaba de lo que había que decir. No hablaba de lo importante, de lo necesario. Todo había quedado en el pasado, pero ¿por qué era ahora cuando volvía a rememorar aquellos recuerdos? Alex sintió que sus palabras empezaban a confundirlo, como si ella intentara arrastrarlo al pasado. No entiendo lo que intentas decirme, dijo, sintiendo que se le cortaba la voz. ¿Por qué no puedes explicarme qué está pasando? Katia lo miró fijamente. Había algo de vacío en sus ojos, pero detrás de aquella mirada se escondía algo oscuro. Permaneció en silencio un momento más y luego dijo en voz baja. No puedo explicarlo todo de una vez. Es demasiado complicado. No entiendes lo que pasó entre nosotros. Pero quiero que lo entiendas. No podíamos ser felices porque había algo que se nos ocultaba a los dos. Alex sintió que sus dedos se cerraban en un puño. ¿Qué quería decir con eso? No entendía sus indirectas. Estaba empezando a jugar con su mente como cuando empezaron a salir. Pensó que tal vez echaba de menos aquella época, pero inmediatamente desechó la idea. Katia siempre había sido así, siempre dejaba un secreto. ¿Qué escondes, Katia? Preguntó y le tembló la voz. Sigues hablando de algo y no explicas nada. ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué me ocultas? Su rostro se ensombreció y se echó hacia atrás, apoyándose en el respaldo de la silla. En ese momento Alex sintió que había algo en su comportamiento que no encajaba en su imagen del mundo. Era extraña. No era la Katia con la que una vez había hecho planes. No puedo contártelo todo ahora, dijo con calma, pero había algo amenazador en sus palabras. Pero te prometo que lo entenderás.
Cuando llegue el momento. Cuando estés preparada. ¿Listo? Alex sintió que se le apretaba el corazón. ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Estaba preparado para entender todo esto? No lo sabía. Pero una cosa estaba clara, su regreso estaba relacionado con algo más importante que los recuerdos del pasado. Era algo oscuro que Katia no podía o no quería revelar. Era más de lo que él podía imaginar. El silencio volvió a cernirse entre ellos. El café quedó en silencio y todo parecía haberse congelado. Alex se dio cuenta de repente de que cada mirada, cada gesto de ella escondía algo, algo que seguía siendo inalcanzable para él. El secreto que ella guardaba no era solo parte de su vida. Era parte de lo que había destruido su relación. Y ahora ella estaba aquí, frente a él, con algo que él no podía entender. Finalmente Katia dio un paso en su dirección, y sus ojos se volvieron aún más intensos. Habló en voz baja, pero sus palabras le hicieron estremecerse. No es lo que piensas, Alex. No tienes ni idea de lo profundo que es. Alex estaba sentado en su apartamento y le costaba enfocar la vista. Sus pensamientos aún no se habían olvidado de aquel encuentro en la cafetería. Katia. Ella permanecía en su mente como una sombra que no desaparecía a pesar de la luz. Sus palabras, sus extrañas insinuaciones, su mirada que escondía algo importante, algo que él no podía entender. Todo ello le atormentaba, haciéndole volver a las palabras que ella había dejado caer en la conversación pero que no había terminado. No entiendes lo que había entre nosotros. No entiendes lo que escondíamos. ¿Qué ocultaba ella? Y lo que es más importante, ¿por qué le había elegido a él para revelar ese secreto oculto tras el tiempo y el silencio? ¿Por qué a él? Nada de esto se asentaba en su mente. Pero su mente estaba atormentada por esta pregunta, y cada vez que intentaba apartarla, volvía de nuevo. Sus dedos se deslizaban nerviosos por el borde de la mesa. Sentía que estaba rodando en círculo, pero no sabía cómo completarlo. Su deseo de averiguarlo se había vuelto casi obsesivo. Cada mirada que ella le dirigía, cada palabra, le sacaba preguntas. Y eso le ponía nervioso. Pero lo que lo hacía peor era que no solo se sentía incómodo, sino herido. No en el sentido de que tuviera miedo de lo que ella ocultaba. Temía que tuviera algo que ver con él, con su relación, y que no quisiera recordarlo, que podría haber cambiado las cosas pero no lo había hecho. Pero aún así, ¿qué quiere decir? ¿Qué intenta decirle realmente? ¿Por qué es tan importante? El teléfono volvió a sonar y Alex, esperando ver el nombre de Katia, no contestó de inmediato. No estaba preparado. No sabía qué decirle. Todos esos pensamientos y sentimientos saltaban unos sobre otros, y temía no poder ocultar su confusión. Pero finalmente su mano alcanzó el teléfono por sí sola. Hola, dijo, aunque no estaba seguro de estar preparado para volver a oír su voz. Hola, contestó Katia. En su voz no había la tensión de antes. Ahora sonaba incluso más tranquila. ¿Has pensado en lo que te he dicho? Alex suspiró y bajó los ojos hacia la mesa. No sabía qué contestar. No estaba preparado para pensar en ello, pero había algo en las palabras de ella que le hacía volver sobre ello. No puedo pensar en ello, Katia, porque no me dices de qué se trata. Sigues haciéndolo tan raro, dijo, sintiendo que su irritación iba en aumento. Dime qué quieres que haga. Katia no respondió de inmediato. Obviamente no esperaba una respuesta así. Estaba callada y Alex sintió que algo acechaba en su silencio. Pero en cuanto ella habló, su sensación de incertidumbre volvió de nuevo. No puedo decírtelo todo de una vez, dijo ella, con voz suave, pero ansiosa. Tienes que descubrirlo por ti mismo. No puedo entenderlo porque siempre estás hablando con acertijos. Replicó bruscamente. Sintió que su propia ira empezaba a arrancarle las dudas y el miedo. No era solo irritación. Estaba preocupado. Y cuanto más callaba, más fuerte se hacía esa preocupación. Alex, siempre estás intentando resolver las cosas. Siempre estás controlando algo. Tienes miedo de no ser capaz de encontrar las respuestas, pero no quieres encontrarlas porque entonces te das cuenta de que no eres la misma persona que solías ser. Temes que este encuentro cambie tu vida, y no estás preparado para ello. Sus palabras le provocaron una extraña punzada.
Sintió que se le oprimía el pecho y que sus pensamientos se enredaban. Tenía miedo de admitirlo, pero sus palabras le dieron de lleno en el clavo. Temía que las preguntas que ella le planteaba le llevaran a respuestas que no quería oír. No quería mirar su vida desde fuera, no quería darse cuenta de que se había vuelto diferente. Estaba acostumbrado a estar solo. Acostumbrado a que nadie podía hacerle daño. Pero si Katia abría esa puerta, su mundo cambiaría de nuevo. Y él no sabía si estaba listo para eso. «Vuelves a hablar como si me conocieras», dijo, sintiendo que su voz vacilaba y una palabra palpitaba en su cabeza: injusticia. «No es que sepas lo que necesito. Sé lo que necesitas, Alex. Tú no quieres verlo, pero yo sí. Quieres recuperar lo que has perdido. Quieres recuperar la fe en ti mismo que has perdido. Pero para ello tienes que abrir los ojos». Ella volvió a guardar silencio, pero Alex no pudo contener su tensión interior. «¿Por qué has venido, Katia? ¿Por qué estás conmigo otra vez? ¿Quieres cambiarme o solo quieres ver cómo arruino mi vida? ¿Crees que puedes enseñarme algo de lo que yo misma no me he dado cuenta?» Las palabras que pronunció sonaron mucho más duras de lo que pretendía. Él mismo no había esperado decir eso. No quería herirla, pero de alguna manera era la única forma de expresar su dolor. No estaba listo para abrirse. No estaba listo para volver a este mundo donde sus sentimientos podrían ser engañados de nuevo. Katia no parecía sorprendida por su agresividad. Solo suspiró y dijo en voz baja: «Tienes razón. Te has acostumbrado a estar solo porque te resulta más fácil. Te has convertido en un extraño para ti mismo, y te cuesta admitirlo. Pero si quieres entender lo que escondo, si quieres saber realmente lo que pasó, tienes que dejar tus miedos. Tienes que estar preparado. Listo para aceptar que lo que te diga podría cambiar todo lo que has conocido». Alex apretó los puños. No sabía qué decir. Sus palabras le dieron ganas de callarse, de esconderse. Pero sabía que si lo hacía, permanecería para siempre en ese círculo que le impedía avanzar. «No puedo seguir así, Katia. Necesito saber la verdad». Ella se quedó callada un momento y la ligera nota de ansiedad que él había notado al principio de la conversación volvió a aparecer en su voz. «Tienes que estar preparada», dijo. «Porque cuando oigas esto, no podrás volver al mundo en el que vives. No podrás esconderte de ti mismo. No podrás fingir que todo va bien». Todo en su cabeza estaba revuelto. Ya no sabía dónde estaba la verdad y dónde la mentira. Podía sentir el efecto que esas palabras estaban teniendo en él. No estaba preparado para esto. Pero quizás nunca había estado preparado. Pero ahora se daba cuenta de una cosa: no podía dejar esta pregunta sin respuesta. «De acuerdo», dijo, sintiendo que su voz se volvía más firme. «Dices que debería estar preparado. Estaré preparada». Katia suspiró en silencio y en su mirada brilló algo que Alex no pudo comprender. Alex estaba sentado frente a Katia en la misma cafetería donde había empezado todo. El tiempo parecía estirarse de nuevo, sin dejarle saber qué ocurriría a continuación. Esperó. Todo lo que ella decía seguía dejando demasiados interrogantes. Pero ahora que estaba listo para escuchar la respuesta, algo en él le hacía dudar. No estaba seguro de querer saber lo que ella iba a decir. El dolor de su silencio y lo que ella ocultaba se le había hecho familiar poco a poco, pero ahora que ella estaba lista para revelar el secreto, su corazón se apretó de repente. ¿Qué ocurriría a continuación? Sabía que ese momento lo cambiaría todo. Katia se sentó sin apartar los ojos de él, con la misma expresión fría pero ansiosa en el rostro. Sus ojos parecían decir: ¿estás preparado? Pero Alex no estaba seguro. Aún no estaba preparado. Sin embargo, su silencio se prolongó y Alex se dio cuenta de que esta pausa terminaría tarde o temprano y entonces todo se revelaría. No podía esperar más. Era imposible permanecer en este espacio incierto. «Dices que debería estar preparado», dijo, apretando un poco los dientes. «¿Preparado para qué, Katia? ¿Qué quieres decirme?» Katia le miró y se podía ver una ligera tristeza en sus ojos. No tenía prisa por revelarlo todo de una vez. No parecía estar segura de lo que iba a decir. Su mirada se volvió distante como si intentara encontrar las palabras adecuadas.
Él podía sentir su vacilación, su lucha contra lo que ocultaba. Entonces, de repente, habló. ¿Has pensado alguna vez que nuestras vidas no son como las imaginamos? Que todo lo que creemos importante puede ser solo una ilusión, Alex. Estas palabras parecían extrañas, incluso absurdas en el contexto de lo que estaban diciendo. Alex no entendió inmediatamente lo que quería decir, pero enseguida sintió que todo en su interior se tensaba. Era como si ya supiera que ella iba a decir algo que le costaría entender. ¿Ilusión?, preguntó tratando de asimilar la sensación que le invadía de repente. ¿Cómo que ilusión? Katia hizo una larga pausa. En sus ojos brilló una sombra que Alex no pudo descifrar. Cuando habló, su voz era casi un susurro, tranquila y tensa. ¿Recuerdas cuando te dejé? ¿Recuerdas cómo intentaste averiguar qué había pasado? Pensaste que se había acabado porque nuestros sentimientos se habían debilitado. Intentabas explicarlo con lógica. Pero en realidad era mucho más complicado que eso. Alex sintió que se le oprimía el pecho y que la cabeza le daba vueltas de sorpresa. Se dio cuenta de que ella no hablaba solo de una relación. Era más que eso, y algo importante había detrás de sus palabras. No me crees, ¿verdad? Katia continuó, pero su voz no era crítica. Más bien, era como una admisión de que sus palabras no podían cambiar su visión de todo. ¿Crees que todo es solo una ruptura, solo el final de una relación? Pero Alex, no fue una simple decisión. No fue solo tu decisión, y no fue solo mi decisión. Era algo más. Sintió un escalofrío en el pecho. ¿Algo más? Ella volvía a hablar con acertijos. Sintió que la frase lo envolvía, y ahora cada mirada que ella le dirigía, cada palabra que decía, parecían más grandes de lo que realmente eran. Ella no solo lo estaba callando, era como si estuviera hablando de algo global que él no podía comprender. Alex suspiró y las palabras escaparon de sus labios. Katia, dímelo. Dime la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó realmente entre nosotros? Ella volvió a guardar silencio. Parecía que cada mirada en sus ojos ahora solo confirmaba lo que estaba ocultando. Pero esta vez su silencio no era pesado. Estaba lleno de una misteriosa pesadez, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Cuando por fin habló, sus palabras sonaron como truenos. No fue solo una ruptura, dijo ella, con voz tranquila pero fuerte. Alex, yo estaba involucrada en algo más grande. No podía decírtelo porque no quería involucrarte. No podía decirte quién estaba realmente detrás de todo. ¿Qué cosa? Alex no entendía sus palabras. Pensó que todo lo que ella estaba diciendo era solo preocupación. Pero ahora ella estaba revelando algo que cambiaba completamente el panorama. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué significa eso? ¿Quién está detrás de esto, Katia? Preguntó sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. Estaba asustado. No sabía lo que ella quería decir, pero no era solo una frase. Era algo más. Y ahora tenía que averiguar qué era. Dices que no entiendo. Entonces, ¿qué se supone que debo entender? Katia apretó los labios y lo miró. Había algo oscuro en sus ojos, algo que le hizo sentir que el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse. No fue culpa tuya, Alex dijo, y sus palabras eran afiladas como un cuchillo. Pero tú estabas implicado. No sabías lo que estaba pasando, pero formabas parte de ello. Trabajé con gente que no veías. Estuve involucrado en cosas que ni siquiera podías imaginar. Sus palabras sonaron como una revelación, pero no le dieron claridad. No entendía de qué hablaba, pero intuía que no se trataba de un giro cualquiera. Era algo más, algo que estaba cambiando toda su vida. No sé de qué me estás hablando, Katia, dijo, intentando sofocar el miedo que empezaba a abrumarle. Hablas de unas personas, de algo que no he visto. ¿Qué son esas personas? ¿Qué ocultan? Katia volvió a guardar silencio, pero sus ojos decían más de lo que quería. No podía guardárselo por más tiempo. Sintió que estaba dispuesta a abrir la puerta, pero no del todo. Las palabras que ella dijo eran como llaves que debían abrir algunas puertas de su vida que él desconocía. Tú formabas parte de ello, Alex, dijo ella, y su voz se hizo casi insoportable.
No veías cómo estaba todo montado. No sabías cómo estaba conectado con nosotros. Pero ahora lo entiendes. Alex estaba dispuesto a renunciar a todo lo que sabía. No sabía de qué le estaba hablando, pero cada mirada que le dirigía, cada palabra que decía, le estaba llevando a un lado aún más oscuro en el que no quería entrar. Pero ahora no tenía elección. Todo lo que había pensado sobre su vida resultó ser solo una parte de algo mucho más grande. No sé cómo debo reaccionar ante esto, dijo, sintiendo que sus palabras perdían sentido. Dices que formaba parte de algo que desconocía, pero ahora me cuentas todo esto, como si se supusiera que debo entender algo. Katia suspiró y lo miró con tal expresión en el rostro que Alex se dio cuenta de que sus palabras no podían ser completas. Todo lo que le decía se quedaba en frases hechas que no aclaraban nada. Y ahora estaba a punto de perder por fin el control. Pero, ¿qué era lo siguiente? ¿Qué había realmente detrás de todo esto? Alex se sentó en silencio. No había sonido ni movimiento a su alrededor. Sus palabras incompletas, llenas de indirectas y frases vagas, seguían rodando por su cabeza. Todo lo que ella había dicho quedaba suspendido en el aire como una piedra sobre su pecho. Se quedó sentado sin saber qué hacer, sintiendo el peso de las revelaciones que se cernían sobre él, y las respuestas que buscaba nunca llegaron. Katia estaba sentada frente a él, con los ojos fijos en él, pero carecían de la calidez que antes había visto en su mirada. Ahora estaban vacíos, llenos de algún pensamiento pesado oculto tras un velo. Parecía tan distante como una persona de otro mundo, y todo lo que habían vivido juntos le parecía ahora ajeno. ¿Quieres saber la verdad?, Alex dijo con voz tranquila pero firme. Pero no podrás entenderla de inmediato. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Su frase quedó en el aire, como un viento tenue pero insistente. Alex la miró fijamente y de repente sintió que le costaba respirar. ¿Por qué hablaba así? ¿Por qué todo lo que era importante le parecía ahora tan insignificante? Sigues diciendo que no estoy preparado. Pero no puedo esperar más, Katia, dijo con la voz más firme de lo que sentía. No puedo seguir viviendo en este espacio incierto. No puedo sentarme a esperar a que guardes silencio sin revelarme lo que ocultas. Katia lo miró con dolor, pero no dijo nada. Su silencio hablaba más que todas sus palabras. Él sabía que ella no podía revelarlo todo. Y en algún momento se dio cuenta de que ni ella misma sabía qué hacer. Intentaba dar respuestas, pero las respuestas que podía ofrecer eran vagas y borrosas, como nubes que no querían separarse. ¿Quieres la verdad? De acuerdo, dijo por fin, con la voz un poco más suave, pero aún pesada. Todo lo que te he contado es verdad. Formé parte de algo que tú no viste. Pero, ¿qué quieres que haga? ¿Que te diga lo que sigue? ¿Que te explique por qué las cosas sucedieron como sucedieron? No tiene sentido. Alex se quedó callado. Sabía que ella no le diría más. No podía. Y en ese momento se dio cuenta de que había llegado a un borde. Un borde en el que las respuestas ya no importaban, porque hacía tiempo que la vida había tomado otro rumbo. Todo lo que ella le había contado no tenía un cierre definitivo. No podía mantenerla en su pasado. No podía hacerla volver, no podía traer de vuelta los sentimientos que una vez habían compartido. Toda esta conversación se había convertido en un momento atascado, como una película inacabada que le dejaba con preguntas profundas que no tenían respuesta. No me has dicho la verdad, Katia. Me dices que ambos formamos parte de algo más grande, pero no puedo aceptarlo. No sé qué hacer al respecto, dijo él, alzando de nuevo los ojos y encontrándose con la mirada de ella. Ella le estaba mirando, pero su mirada se había quedado en blanco de alguna manera. No intentaba justificarse, no intentaba explicar sus actos. Y había algo extraño en ello, algo que desentrañaba aún más sus propios sentimientos. Todo lo que ella había dicho ahora le parecía parte de un mosaico borroso, donde todas las piezas estaban en su lugar, pero debido a su ambigüedad no podía ver el cuadro completo. No lo entenderás, dijo Katia en voz baja. Pero no puedes seguir sentada en este callejón sin salida. Tienes que decidir qué hacer a continuación. Y no dependerá de mí. Alex sabía que tenía razón. No podía seguir esperando. No podía seguir atormentado por esas preguntas que ella le planteaba, con cada palabra que decía. Se sentó allí con todo amontonándose en su cabeza,
la idea de que necesitaba seguir adelante, la idea de que necesitaba liberarse de esto. Pero la liberación no siempre viene acompañada de respuestas. Viene con la aceptación de que las respuestas no existen o, si existen, no tienen por qué atormentarle. No sé qué hacer con todo esto, Katia, dijo al fin, decidiendo no intentar comprender más. No sé qué hacer con todo esto. Pero no puedo sentarme aquí y esperar que de repente me lo reveles todo. Katia volvió a mirarlo y sus ojos eran los mismos que el primer día que la había visto, tranquilos, pero llenos de algo no dicho. Algo que él seguía sin comprender. Puedes seguir adelante, Alex. Siempre has podido. No te detendré. Tienes que decidir qué es importante para ti. Y yo, ya he tomado mi decisión. Pero no puedo seguir contigo porque no estás preparado para lo que escondo. No estás preparada para mirar en la dirección que quiero mostrarte. Esas palabras parecían ser algo más que el final de su conversación. Fue el momento en el que se dio cuenta de que todo entre ellos había terminado hacía tiempo. Todo lo que había sido, había pasado a formar parte del pasado, y ahora no podían formar parte el uno del otro. Se levantó y se enfrentó a un dilema. Podía quedarse e intentar dar sentido a estas preguntas. Podía volver a buscar respuestas, continuar su lucha contra la niebla. Pero sabía que así no conseguiría nada. Sabía que tenía que marcharse o su vida seguiría en ese espacio sin resolver. Tienes razón, dijo, intentando contener su dolor. Tengo que seguir adelante. Pero yo. No entiendo por qué es todo tan complicado. Katia guardó silencio. No había piedad ni juicio en sus ojos. Se limitó a observarle, dándose cuenta de que todo dependería de su elección. Pero por difícil que fuera, ella ya había hecho su movimiento. Y ahora él tenía que hacer el suyo. Tal vez solo tenía que pasar, dijo ella, aparentemente ajena a sus palabras. Puede que los dos estemos perdidos en este tiempo. Alex asintió con la cabeza y se giró lentamente hacia la salida. No sabía qué ocurriría a continuación. Pero si sabía una cosa, no todas las preguntas encontrarían respuesta. Algunas cosas se quedarían con él para siempre. Y puede que nunca supiera lo que realmente pasó entre ellos. Pero ahora que estaba fuera del café, sus pasos no eran tan pesados como lo habían sido antes. Estaba listo para seguir adelante. Con cada paso que daba, su mundo cambiaba. Lo desconocido ya no le intimidaba tanto. Y sabía que quedaran las preguntas que quedaran, no volvería a ese pasado. Porque a veces el silencio no es el final. Es el comienzo de un nuevo viaje.